Hay varios personajes providenciales en España a lo largo de su historia, sin los cuales, aunque Dios nuestro Señor podía haber tenido otros caminos, pero en principio sin ellos posiblemente no estuviésemos hoy nosotros aquí, ni existiría este convento, ni prácticamente la fe católica en nuestro suelo. El último al que debemos gratitud más inmediata es Franco, que salvó la Iglesia de su destrucción por el marxismo, literalmente, aparte de reconstruir entera la nación, en sentido material y moral. Pero después, más antiguamente, está la Santa Reina Isabel la Católica y sus descendientes inmediatos, su nieto Carlos I, su bisnieto Felipe II, tan importantes para la preservación de la fe en España frente al luteranismo, antes al judaísmo, y antes que todos estos, San Fernando, ¿qué hubiera sido de nuestra patria sin él? Seguramente ahora estaría bajo el dominio de la media luna. Don Pelayo inició la hazaña, pero en unos riscos perdidos allá en el norte, y después esa reconquista fue bajando y su gran campeón, aunque no el único actor, hubo muchos otros reyes y personajes, y el Cid, pero en fin, San Fernando brilla sobre todos ellos y exige de nosotros, si tenemos un mínimo de gratitud, un homenaje de simpatía, de amistad, de agradecimiento, sobre todo en estas tierras de Córdoba y Sevilla, y en esta comunidad en la cual, según mis cuentas, más de la tercera parte son sevillanas, pues tiene que resonar muy fuerte este nombre glorioso de este hombre singular, a quien podría decirse que todo se lo hizo la Virgen, y es hermoso contemplarle con nuestra vista imaginativa, entrar en los campamentos y poner en la mejor tienda la imagen que dice que llevaba en el arnés de su cabalgadura, de manera que casi le protegía por entero, la Virgen de los Reyes, a quien quiso intitular así el obispo don Remondo, que el Santo Rey llevaba como capellán. Yo te prometo que por tu piedad conquistarás mi Sevilla, le dijo la señora en sueños, mientras él la veía sedente, con el niño en brazos, bellísima. Y se acordaba después muchas veces en sus oraciones de aquella imagen que había visto mientras dormía, y como buen sevillano empezó a buscar imagineros que pudieran reproducirla y ninguno sabía hacerlo, hasta que llegaron al Alcázar 3 jóvenes, parece que provenientes, según se dijo por entonces, si hemos de atender a la leyenda, porque lo más histórico es que la Virgen le hubiera sido regalada al santo rey Fernando por su santo primo, el rey San Luis de Francia. Pero en fin, la leyenda es esta, que llegaron 3 jóvenes de Alemania y venían perfeccionándose hasta España, pasando por Francia, como escultores, y habían oído hablar ya entonces de las bellezas y el arte de Hispalis, y llegaron hasta el rey. Él les ofreció lo que ellos quisieran, y ellos dijeron que solo querían hacerle un regalo por su acogida. Querían regalarle una talla de la Virgen para una de sus capillas. Pues decidme los materiales que necesitáis, que yo os los facilito. Ninguno, Majestad, solo un salón donde podamos trabajar sin ser vistos, que nadie nos moleste. Y efectivamente así lo hicieron. Solo fueron espiados por la curiosidad de una criada que se quedó estupefacta
al contemplarles cantando plegarias a la Virgen, no trabajando. Y fue a contárselo al rey. Este va a comprobarlo por sí mismo, y cuál no es su sorpresa cuando ve que sobre la mesa que les había preparado para que trabajasen estaba sonriente la talla de la Virgen, que era exactamente igual a la imagen que él había visto en sueños. Los jóvenes desaparecieron, no había otra puerta por donde pudieran haber salido. El rey, después de consultar a los centinelas del alcázar que certificaron que nadie había salido de él esa noche, el rey entonces se convenció de que eran 3 ángeles. Lo contó a don Remondo. El obispo dispuso que se entronizase la imagen en la capilla del Alcázar con el nombre de Nuestra Señora de los Reyes, y enseguida el santo rey, como agradecimiento, mandó construir sobre la mezquita de Sevilla el templo católico más grande de toda la cristiandad, del que los canónigos sevillanos, con su exageración proverbial, decían siempre que pretendían que el mundo entero dijera que era un cabildo loco por haber iniciado y terminado de conseguir la construcción de aquel templo grandioso. Esta es la historia de la Virgen de los Reyes. Muere San Fernando en 1252, el 30 de mayo, y el día siguiente es enterrado allí, a los pies de la Virgen. Y después, en 1668, más de 4 siglos más tarde, es exhumado, se le encuentra incorrupto y así se le muestra cada año. La Virgen de los Reyes es alcaldesa perpetua de Sevilla, tiene honores de capitán general y fue la primera, antes de que empezase esta moda desmesurada de las coronaciones, que hace decir en Andalucía que la Virgen importante es la que no está coronada, pero cuando eso era una novedad, es la primera de toda Andalucía en haber sido coronada, y lo fue por 2 santos, en una porfía de humildad. Es la única Virgen andaluza. Bonitos son los andaluces y los obispos andaluces para delegar esto, pues el arzobispo de Sevilla delegó su coronación en otro santo, 2 beatos, el de Sevilla, el arzobispo Mendigo, el beato Marcelo Espínola, el coronante, el arzobispo primado, el beato Ciriaco María Sancha y Hervás. Se las habían tenido un poco tiesas los 2, a cuenta de un canónigo sevillano que había escrito cierto artículo tendente al carlismo, al tradicionalismo. Sancha, que escuchaba más los dictados de Roma, que entonces quería una vía media, se molestó. En fin, la historia es larga. La cuestión es que se pelearon los 2 arzobispos, santos los 2, y después se pidieron perdón, se abrazaron públicamente, y el beato Marcelo Espínola, en gesto estremecedor de humildad, le pide al beato Sancha que corone a la Virgen de los Reyes. Y 40 años después viene otro cardenal de Sevilla, también hombre de Dios y celoso, donde los haya, el cardenal Segura. Y entonces él, que había sido sabedor de los prodigios hechos también por la Virgen de los Reyes durante nuestra guerra de liberación, de manera que Sevilla no cayese en poder rojo, y todo esto, pues procura, hace las diligencias pertinentes para que sea declarada patrona de la archidiócesis. Y es el venerable Pío XII quien lo hace así en 1946, a instancias, repetimos, del piadoso cardenal don Pedro Segura y Sáenz, que había pasado aquellos años de la República y de la guerra desterrado en Roma, y desde allí iba con frecuencia
al mismo santuario mariano al que ha peregrinado apenas empezar su pontificado nuestro Papa León XIV. También Segura era enormemente devoto de la Madonna del Buon Consiglio de Genazzano, cerca de Roma, y la tomó como guía y consejera, y porque también sabía de la devoción de Pío XII a esta Virgen. Así que después consigue que este pontífice la declare patrona de la archidiócesis de Sevilla, y este breve se publica el Día de la Virgen, 15 de agosto de 1946. Confirmamos y declaramos a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de los Reyes, principal patrona ante Dios de la ciudad y archidiócesis de Sevilla. Así lo establecemos y mandamos. ¿Quién está en el origen de todo esto? San Fernando. ¿Qué le sucedió? Que se dio cuenta de que la Virgen velaba por él mientras dormía, que la Virgen le mandaba a sus ángeles para junto con ellas guiarle en sus empresas. Y esto nos dice la Virgen de los Reyes a nosotros también hoy. Per me regnant reges, como reza la leyenda en ese baldaquino de plata que la cubre en la Capilla Real, según la frase del Libro Santo: por mí reinan los reyes. O sea, por María dispone Dios los sucesos de nuestra historia. María vela por nosotros, y aunque no sepamos descifrar el misterio, ella siempre se está alzando ante nuestra mirada, en sueños o en vigilia. Pidámosle que vele por nuestra España, que la arranque de la apostasía en que ha caído, que la libere de las manos de sus enemigos, que son los de la civilización cristiana, y que nos conceda como regalo hombres de la talla de un San Fernando, que quieran vivir y morir en defensa de la fe católica, de manera que España siga siendo la tierra de María Santísima, por quien reinan los reyes. Así sea.